Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción. Corre la primera mitad del siglo XV. Campo Mayor es una pequeña villa portuguesa de ambiente rural, importante por su cercanía a la frontera, lo cual hacía de ella un lugar estratégico defensivo. Según la noticia biográfica más antigua de que gozamos, aportada por Juana de San Miguel, nace la pequeña doña Beatriz en esta localidad a comienzos del siglo, hija de Rui Gómez da Silva, alcalde mayor de Campo Mayor y consejero del rey Don Duarte y de doña Isabel de Meneses. Crece Beatriz en el seno de una familia de hondas raíces cristianas que dará a la Iglesia los preciosos frutos de santidad que hoy contemplamos en ella y en su hermano, el beato Amadeo, fundador de los amadeístas, un movimiento de renovación en la orden franciscana. Confiada a la esmerada educación de los frailes de San Francisco, Beatriz desarrolla sus mejores dotes de naturaleza y gracia. No es extraño que en este ambiente germine y crezca el amor a la Virgen María. Afirma una leyenda que por insistente petición de su padre condescendió Beatriz en posar para la pintura del rostro de la Virgen María del cuadro que actualmente se conserva en Campo Mayor. Histórico o legendario, no deja de ser un gesto profético de lo que será su vida, fiel imitación de María Inmaculada y reproducción viva de sus virtudes. Siendo doncella, doña Beatriz es llevada a la corte de la reina Isabel de Portugal como dama suya. Y tras el enlace matrimonial del rey don Juan de Castilla con la reina Isabel de Portugal, Madrigal de las Altas Torres será el lugar de permanencia de Beatriz. Pasó algún tiempo en el palacio de Tordesillas, donde doña Beatriz frecuentó el monasterio de Clarisas y en cuya iglesia pudo seguir alimentando su vida espiritual. Siendo muy hermosa doncella, según afirman todos los biógrafos, aventajaba a todas las demás damas en gracia y dulzura. Su belleza física atraía las miradas de todos y su nobleza de espíritu despertaba la admiración de quienes la trataban. Así comenzó a ser festejada y requerida en casamiento de todos cuantos grandes en la corte había. Hasta el rey don Juan gustaba tanto verla y oírla que la reina cobró celos, bastante para vivir con poco sosiego. Y por esto, con desenfrenada pasión, la hizo encerrar en un cofre, donde la tuvieron 3 días. Encomendase Beatriz de todo corazón a la gloriosa Virgen María, ofreciéndose a ella con tantas lágrimas de devoción, prometiendo voto de virginidad de todo corazón. Y se le apareció la Virgen vestida de hábito blanco y azul, y la animó y la confortó. Vestía la Virgen hábito blanco y azul, trayéndole muestra del que había de dar Beatriz a sus monjas y a la orden que le mandó fundar. Al cabo de 3 días salió fuerte y fresca, como si ninguna cosa de pena hubiera pasado. Y determinó abandonar la corte para dedicarse más libremente en servicio de nuestro Señor, viniéndose a esta ciudad de Toledo.
y yendo de camino oyó que la llamaban. Vio venir 2 frailes de San Francisco y tuvo gran temor. Pareciéndole los mandaba la reina para confesarla y que nuevamente peligraba su vida. Mas los frailes, llegando a ella, le quitaron todo temor. Y le anunciaron que sería ella madre de muchas hijas. Y finalmente Beatriz llegó a Toledo. Y fue recibida en el monasterio de Santo Domingo el Real, como un ángel del cielo que Dios les enviaba, donde estuvo recogida en hábito seglar y dejando todas las galas del mundo, comenzó a dar muestras de su santidad y nobleza. Se ejercitaba en la oración continuamente, en ejercicios de caridad, en la humildad y las demás virtudes. Siendo muy devota de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, meditando continuamente el misterio del Santísimo Sacramento, oyendo muchas misas y comulgando frecuentemente, edificó con sus rentas los claustros del monasterio y el capítulo, en memoria del beneficio que Dios le había hecho en sacarla del mundo. Y estuvo doña Beatriz en este retiro de Santo Domingo el Real por espacio de 30 años. Durante los cuales permaneció con el rostro cubierto siempre con un velo blanco, no sólo como penitencia, sino sobre todo en señal de su total consagración a Dios. Esperaba así la hora de poder llevar a cabo la misión encomendada por la Virgen Inmaculada varios años atrás. Y la reina Isabel la Católica cobróle grandísima afición y la visitaba con frecuencia y agrado. Como fuese Beatriz devotísima de la purísima concepción de la Madre de Dios, pensaba cómo la pudiese honrar, y tenía grandes deseos de fundar una orden en nombre de la Inmaculada Concepción. Y comunicando este deseo con la reina Isabel, la ayudó a cumplir tan santa obra, dándole en Toledo los palacios de Galiana, donde está el monasterio de Santa Fe. Y el año 1484, dejando Santo Domingo, se traslada allí doña Beatriz con otras 12 religiosas, y con la bula interuniversa se concede la aprobación de la nueva orden a petición de la reina Isabel la Católica, dada por Inocencio VIII el 30 de abril de 1489. Y el mismo mes, día y hora, San Rafael, en apariencia de mensajero, anuncióle la buena nueva de la aprobación de la orden. Teniendo grande alegría, y naufragado el barco que traía la bula y perdida ésta en el mar, causóle esta noticia mucha tristeza
y no hizo sino llorar y estar 3 días en oración, al cabo de los cuales fue a abrir un cofre y no sin mucha maravilla halló ahí la bula encima de todo. Dióselo a Fray García Quijada, obispo de Guadix, rogándole se la leyese y explicase, y se halló que era la bula de la Santa Concepción. El 16 de febrero de 1491, en la Capilla Grande de Santa Fe, se hizo el reconocimiento de la autenticidad de la bula, se promulgó y fue puesta en vigor. Y el 2 de agosto de 1491, en la Iglesia Catedral de Toledo se hizo la solemne publicación de la bula, y terminóse con la procesión desde la catedral hasta el monasterio de Santa Fe. Y alegróse toda la gente de la ciudad de Toledo, dejando de trabajar como si fuera día de fiesta muy principal. Y se convidó a todo el pueblo a que de hoy a 15 días fuesen a ver tomar los hábitos y velos a las nuevas religiosas. Sin embargo, los planes de Dios habían de ser otros diferentes de lo que la lógica humana había proyectado con tanto gozo, pues yendo a orar a medianoche, halló ahogada la lámpara del Santísimo, y poniéndose en oración, halló que milagrosamente se encendió, y oyó una voz que decía: tu orden será deshecha por tu muerte, y más florecerá, y será multiplicada por todas partes del mundo. Con mucho cuidado y solicitud comenzó a aparejar Beatriz todas las cosas necesarias, y estando en ferviente oración, le apareció la Virgen María, la cual le dijo: hija, de hoy en 15 días has de ir conmigo, que no es mi voluntad goces acá en la tierra de esto que deseas. Díjole Nuestra Señora que acabado el presente destierro se iría a la patria celestial. Recibió esta noticia con gran alegría, envió por su confesor y aparejó su alma con mucho cuidado. Después de profesar en los votos en la Orden de la Inmaculada Concepción, al tiempo de darle la unción, le vieron en la frente una estrella de oro, y su rostro tan resplandeciente como cuando la luna más luce. Quiso nuestro Señor enviar por él. Se fue a ser cubierta en los cielos de la incorruptible vestidura de la gloria, que se encierra tras ese rostro que resplandecía tanto como la luna, que se oculta tras la estrella que brilla en su frente. Sabiendo el desamparo en que quedaban las 12 compañeras, aparecióse a Fray Juan de Tolosa, rogándole fuese urgentemente a Toledo, pues mi orden está para se deshacer. Y la orden, fiel al espíritu de Santa Beatriz, prosiguió su crecimiento y expansión a través de la geografía y la historia hasta nuestros días. ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! La belleza de Santa Beatriz era reflejo de la gracia del alma y las virtudes que la adornaban. Sobre todo la fe. Dios
estuvo siempre en su mente y dirigía su vida. Y de la fe obtuvo la fortaleza para ser fiel a Cristo en las dificultades. Su fe la impulsó a retirarse al claustro y buscar y adherirse a Cristo su esposo, viviendo siempre en espíritu de oración, pensando sin interrupción con toda su alma en Dios y en Jesucristo crucificado, honrando con amor filial a la Virgen María en su concepción inmaculada. Y su prudencia la movió a discernir desde temprana edad entre el bien y el mal, prefiriendo la vida de la gracia, prefiriendo el amor a Dios a todos los gozos terrenos, y a Él entregó su corazón, expresando su amor al prójimo en abundantes obras de caridad con los más pobres y con los enfermos, siendo siempre obediente y dócil a las superioras y confesores. Y sedienta de conocer y cumplir la voluntad de Dios en todo. Perseveró 30 años en espera de escuchar la voz de Dios, abrazando la pobreza y tomando para sí únicamente los bienes necesarios, dentro de un estilo de vida austero y pobre, y humilde en su actitud interior, su modo de vida, su trato fraterno, sus vestidos. Y su esperanza le hizo dirigir siempre sus pasos hacia las realidades eternas. Así, en el sacrificio de la misa, contemplaba la patria celeste ya aquí en la tierra. De este modo, la muerte fue para ella un paso a la vida, que vivió en gozosa oración, disponiéndose para el más grande de los encuentros con su esposo. Beatriz gozó de una peculiar protección divina, especialmente de la tutela de la Santísima Virgen María, pues había sido elegida para una misión singular en la Iglesia: fundar la Orden de la Inmaculada Concepción, y de este modo perpetuar un signo visible de la presencia de María Inmaculada a través de todos los tiempos. La Iglesia reconoce la santidad de Beatriz y nos la ofrece como modelo de seguimiento de Cristo y de santificación para quienes estén llamados a participar de su mismo espíritu. ¿Qué nos dice Beatriz hoy? Trascendiendo la historia, el mensaje de Santa Beatriz es testimonio inestimable de valores permanentes, abiertos a todas las generaciones. Con su figura inocente, humilde y luminosa, Beatriz es transparencia de las realidades sobrenaturales y divinas. Su existencia fue una constante elevación de todo su ser hacia Cristo, como flor que eleva hacia lo alto intacta su corola a fin de acoger el primer rayo del sol. Y con su vida pone ante nuestros ojos, nos la señala a María Inmaculada, invitándonos a seguir a Cristo con las mismas actitudes de la llena de gracia. En actitud permanente de fe, sostenida la existencia por la esperanza y dirigida hacia las realidades eternas.
nos enseña que lo más valioso no es lo que más deslumbra a los ojos, y que las obras grandes se desarrollan habitualmente dentro de una existencia humilde, sencilla, discretamente silenciosa, marco querido por Dios para hacerse presente y revelar sus secretos. En escucha atenta y dócil a la palabra de Dios, en obediencia amorosa a sus designios, delicada para abrirse a las realidades divinas, en silencio, oración constante, en contemplación. En pureza, amor a Dios, amor a los hermanos, en libertad de espíritu, en búsqueda de la verdadera sabiduría, en estilo de vida austero y penitente, en pobreza interior y exterior total. La Orden de la Inmaculada Concepción nació para el servicio, la contemplación y celebración de María. E imitando sus mismas actitudes, proclamando con la extremada fidelidad a la gracia que ella es la toda pura, la toda santa. El secreto de la experiencia espiritual de Santa Beatriz y su santidad es María Inmaculada y la gozosa y generosa consagración total a Cristo. Beatriz nos invita hoy a mirar a María Inmaculada, a seguir su ejemplo, a invocar su protección en alabanza de Dios uno y trino.